Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Qué gusto saludarlos nuevamente por este medio para seguir llevando las verdades de la palabra de Dios para edificación de nuestras almas. Y bueno, amados, muy contentos por este día, por la misericordia que el Señor nos da por medio de Cristo, nuestro Salvador. Así que vamos a prepararnos, amados hermanos, para hablar de este tema, ¿verdad? Vamos a hablar de un asunto muy lamentable, ¿verdad? De verdad muy lamentable, y es importante exponer estas cosas para ser persuadidos de que no nos vaya a pasar, no nos vayamos a involucrar en estas cosas, y hemos denominado este tema las iglesias como negocio familiar. Las iglesias como negocio familiar. Entonces, vamos a orar, amados hermanos, para que el Señor nos guíe a toda verdad y sea Él en su gracia quien nos ayude. Oremos a Él. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta grande misericordia, Señor, que tú nos has permitido presentarnos delante de ti sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. No nos olvides, Señor, no nos desampares y guíanos, Señor, siempre al camino eterno. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, para que tú en todo momento nos guíes, nos fortalezcas, nos afirmes en toda la santidad que es digna de tu nombre. Ayúdanos en este estudio a hablar lo que es conforme a tu verdad, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que se conforma a su santidad, que sea con el poder de tu Espíritu, Señor, con el amor de tu nombre. Te damos la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a iniciar este día tan hermoso, ¿verdad? Un poco lluvioso por acá en la ciudad de Córdoba, Veracruz, está lloviendo. Una alegría grande también porque eso es bueno para nuestras plantitas, para la vegetación y sobre todo para nuestros corazones también, que nos da esa alegría de todo lo que da el Señor, que es bueno para su creación. Y bueno, vamos a mandar unos calurosos saludos primeramente a nuestro hermano Beto, una alegría, amado hermano Beto, un saludo a su familia, ¿verdad? Una gracia hermosa siempre estar en contacto. Un saludo al hermano hasta Lima, Perú, nuestro amado hermano Beto, ¿verdad? Toda su familia, su esposa, sus dos hijitos y lo que el Señor provea, ¿verdad? Niño, niña, estamos muy contentos también por esa noticia para la gloria del Señor. Eh, Muy bien, vamos a saludar a nuestros amados hermanos Pati Cres, allá en la Ciudad de México. Amados hermanos, una alegría grande, una bendición muy grande siempre estar en comunión por este medio. Un saludo, muchachos, hermanos amados. Nuestro hermano Raúl, allá en Lima, Perú, me parece el distrito de Comas. También un abrazo grande, hermano amado. Un saludo, gracias que nos escucha por este medio. Nuestros amados hermanos Josué y Ney, que nos escuchan desde Córdoba, Veracruz, aquí en la región de las altas montañas. Córdoba, Veracruz, la ciudad de los 30 caballeros, así le llaman, ¿verdad? Hay que ver si es cierto que eran caballeros, ¿verdad? Bueno, amados hermanos, todo para la gloria del Señor. Y nuestra hermanita Michelle, nuestra hermana Michelle, que nos escucha desde Boca del Monte, Veracruz, un lugar hermoso allá en las altas montañas del estado de Veracruz, en la zona, en el corazón de la zona cafetalera, ¿verdad? De la zona cafetalera del estado. Y bueno, del país también, de Veracruz y Chiapas son las dos regiones cafetaleras más importantes y obviamente nosotros le vamos a Veracruz. Bueno, le vamos al Señor, ¿verdad? Que es el que de Él es toda la plenitud de la creación. Bueno, amados hermanos, un gozo grande, que el Señor nos permita fortalecernos en su gracia y vamos a iniciar, vamos a poner aquí la grabación también para los audios que vamos a pasar por WhatsApp, si Dios nos permite. Y ahora sí, vamos a iniciar este día miércoles 6 de mayo del 2020. Amados hermanos, el año se ha ido rapidísimo, más con esta cuarentena, con estas cosas que están pasando. El Señor nos dé oportunidad de preparar nuestras lámparas con aceite suficiente para la venida del Señor. Son tiempos de misericordia, amados hermanos. Todo día con paz es un tiempo que se debe de aprovechar al máximo para poner ese aceite en nuestras lámparas, como esa metáfora de las 10 vírgenes prudentes. Y sabemos, amados, que nosotros no somos de los que duermen para que aquel día nos agarre como ladrón, ¿verdad? Nosotros estamos esperando al Señor pacientemente, dispuestos y atentos en esos últimos tiempos,
en nuestra vida, en nuestro corazón, limpiando nuestras intenciones de nuestro corazón con la bendita palabra que discierne todas las intenciones. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes creer que andas en buen camino, pero el Señor desnuda las intenciones, las verdaderas intenciones con las cuales nos acercamos al Señor. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? Ese es el detalle. Esperemos que sean purificadas siempre en Cristo Jesús. Y bueno, amados, vamos a entrar un poquito en materia, ¿verdad? Decíamos un tema muy triste, muy lamentable, amados hermanos, un tema muy lamentable. Las iglesias como negocios familiares. Bueno, amados hermanos, ¿qué vamos a hablar de esto? Lamentablemente, estas doctrinas cananeas, mundanas, del pentecostalismo moderno, pero no solo del pentecostalismo moderno, ya esto ya tiene un sello de Satanás, de la falsedad del mundo, y esto tiene que ver, amados, con la introducción de las vanaglorias de la vida a la doctrina de Cristo, esta grande levadura que se infiltró encubiertamente, pero ya parece que ya ni tan encubiertamente. Son cosas tan evidentes, amados hermanos, que ya de verdad muchas personas ya lo ven y siguen todavía creyendo y dando esto por bueno, porque han sido sellados con el poder engañoso, que esto aún es un juicio del Señor. Ese poder engañoso para que crean la mentira, que viene como un juicio del Señor. Bueno, amados, y vamos a entender algo muy sencillo, doctrinas muy sencillas que están en Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Versículo 15, un texto muy hermoso, suficiente para razonar nuestra vida. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, que el Señor nos ayude, porque si no nos ayuda Él, no vamos a poder hacer nada. Bueno, amados, dice, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo, el primogénito de toda la creación, el que tiene la autoridad sobre toda la creación, el derecho sobre toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Perdón, amados, perdón. ¿Quién tiene la preeminencia en todo, amados? Pues nuestro Señor Jesucristo tiene la preeminencia en todo. Absolutamente en todo, amados hermanos. No es algo que le falte, que no tenga Él la preeminencia. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, pues vamos aquí a buscar la definición, pero lo damos entendido, ¿no? Que es el señorío total de todas las cosas. Esta palabra quiere decir privilegio, extensión o ventaja que goza una persona por razón o mérito especial. Es la extensión o ventaja. O sea, es el dueño, se ha ganado todo, esta preeminencia. Él tiene el derecho sobre todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo. Amados, por fe andamos, no por vista. Y nosotros creemos literalmente en el Señor, aunque no lo hayamos visto, sabemos que Él vive, que Él mismo constituyó, ¿verdad? Lo dice en Efesios capítulo 4, un texto muy importante, ¿verdad? El versículo, capítulo 4, versículo 11, dice algo muy sencillo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó, Él mismo. Nosotros tenemos que entender que aunque no veamos al Señor, lo podemos ver con nuestros ojos espirituales, con la mente de Cristo, el razonamiento, porque vemos su fruto, su sello, su marca,
que está en su palabra, por decirlo así, ¿verdad? Y nosotros, amados hermanos, tenemos esta convicción que todo emana de las cosas celestiales que han sido visibles en la palabra de Dios. Y la iglesia es una de ellas, amados. La iglesia no es constituida por voluntad de carne, de sangre, ni de varón, sino de Dios, lo dice en el Evangelio de Juan. Entonces, amados, el error y el detalle de estas doctrinas paganas, vanagloriosas, es que tienen este mismo problema que tuvo Tomás, que solamente se basan en lo que ven. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan porque únicamente se basan en lo que ven. Y este es el reflejo de la incredulidad del hombre, que el hombre necesita ver para creer. Pero nosotros somos de los que creemos sin ver. Y aunque no hemos visto físicamente al Señor, sabemos que Él vive, que Jesús vive, y que Él mismo constituye a los siervos, y que Él mismo es la cabeza de la iglesia, y que Él es el Señor de la iglesia, el príncipe de los pastores, y que Él gobierna personalmente la congregación, la iglesia, porque Él es el Dios todopoderoso, porque es omnisciente, omnipresente, y está el Señor en todos lados. Y esto es muy importante entenderlo, amados. Y esto, al haberse distorsionado esta verdad tan sencilla, porque es sencilla, el Señor es la cabeza. A mí me han preguntado muchas veces, ¿quién me constituyó pastor? Esperando que yo les diga, no, pues fueron 5 años de teología, ¿no? Y fueron, después caminé, ¿no? Con Gamaliel, ¿no? Y después, me hicieron unas pruebas y entonces tal pastor y tal grupo me dio el título y yo soy pastor por eso, ¿verdad? Y eso, amados hermanos, no es una fortaleza, una seguridad. Entonces yo les respondo, el Señor mismo me constituyó. Y se ríen de mí. Dicen, ja, 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 ja. Ese se constituyó solito seguramente. No, amados hermanos, no. El que me haya constituido el Señor como pastor es todavía más responsabilidad y más seguridad para los hermanos que me escuchan, que si yo hubiese dicho una respuesta humana y haber dicho, no, fueron 10 años de teología, tengo el máster en teología, especialista en acá, hermenéutica, luego tal congregación me afirmó y allá y estudié el seminario y ahora soy pastor con mi título y mis credenciales. Eso sería todavía, si lo vemos en la escritura, eso sería menos seguro, pues, porque se está basando en las fuerzas humanas, no en el ámbito espiritual. Y ahí mismo te das cuenta cuando dices, no, pues no tiene fe, porque se basa en las cosas humanas y no sabe que el Señor lo constituyó. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, yo en base a la palabra tengo que ser honesto y discernir muy bien los requisitos para pastor. Tengo que discernirlos muy bien, todos ellos, y ver si lo estoy forzando yo o se me da de alguna manera, que bueno, eso sí se me da. Y de todos modos, varias señales, varios frutos que uno tiene que con humildad ver que vengan de Dios, porque esos frutos no pueden venir del hombre. Y si yo sé que esos frutos han venido del Señor como una gracia, entonces yo tengo la seguridad que Él me constituyó y esto se va a evidenciar también en otros hermanos, no nada más en mí. Dice, alábense, no tu propia boca, sino la ajena. Entonces, todos pueden checar y tienen que checar mis frutos y mi testimonio en base al razonamiento concreto de la palabra para ver si realmente me constituyó el Señor o no me constituí yo solito. Y esto es una gracia porque todo viene del Señor. Él mismo constituye dando los dones necesarios para cada oficio. Y todo esto se ve en el sello, amados hermanos, de la mano del Señor, porque el Señor no se puede negar a sí mismo y en Él no hay tinieblas, en Él todo es a la luz, todo es en la luz del Señor, no hay nada oscuro, no hay nada oculto. Hemos renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso, a lo astuto, para que ahora sea la luz del Evangelio la que nos pueda examinar la luz de Cristo. Y así debe de ser. Él mismo constituyó, Él mismo es la cabeza. A veces te preguntan, ¿quién es tu pastor? El pastor de tu iglesia, no, pues el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios, Él es la cabeza, Él es el príncipe de los pastores. No, bueno, sí, pero ¿quién es? Ah, bueno, ¿quién es el administrador? ¿Quién tiene este oficio? Bueno, pues el pastor fulano, pero la iglesia no es de él. Y así se ha acostumbrado, lamentablemente aquí, por una necesidad de hacer visible algo, porque efectivamente
el Señor ha constituido administradores, pastores, evangelistas, maestros, administradores para su obra. Sin embargo, los administradores tenemos que siempre darle la gloria y ser los primeros en creer que el Señor mismo es el que gobierna y rige la iglesia, y se debe de ver la evidencia y los frutos de esto conforme a la Escritura, y esta es la fe que nos mueve, amados hermanos. Cuando falla esto, llegamos al lado del mundo de algo bien intencionado, como veíamos ayer, que era la famosa administración profética, el famoso llamado al altar, que probablemente pudo haber empezado de una buena intención, que después se corrompió y se volvió una doctrina pagana. Y eso también, el decir con amabilidad delante de los hombres, delante de los incrédulos, ¿quién es el pastor de tal congregación? Pues es algo necesario, hasta cierto punto, pues bueno, porque los incrédulos no van a entender las cosas y tienes que dar la cara de que tú eres el pastor responsable de una congregación ante los ojos de la carne. Pero ante los ojos del Espíritu sabemos que en persona el que está rigiendo la iglesia y la rige es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a través de su bendita palabra, siendo unidad perfecta con Cristo mismo, que es el que es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Entonces así funciona, así es esto. Recordemos que nosotros no servimos, perdón, no servimos a ideas de hombre, nosotros servimos a cosas escritas. Todo lo que hacemos debe estar razonado y cobra vida de la Escritura. Todo, la institución de la iglesia, los servicios que se dan, los cantos, todo lo que hacemos emana, cobra vida, se hace visible de lo invisible, que es la palabra que se ha mostrado y que ha dado las instrucciones de cómo constituir la iglesia. Entonces esto es muy importante. Y al respecto de esto, amados, lamentablemente les decía, el no entender esto, no poder separar lo terrenal de lo espiritual en el propósito verdadero, y eso hace que nos vayamos solamente hacia lo terrenal. Y en lo terrenal empiezan muchas personas a ver a los hombres como los dueños de las congregaciones, como los responsables de las congregaciones, y se nos olvida la parte inmaterial que es Cristo, que es el Espíritu Santo que está supervisando y está guiando a la iglesia como lo han mandado las Escrituras. Entonces, lamentablemente, en olvidarse de esta fe es lo que está creando esta falsa doctrina y esta práctica aborrecible, donde las iglesias se están convirtiendo en negocios familiares, no solamente desde las prácticas cananeas de los romanos o de los carismatiquísimos, sino también ya en otras corrientes denominacionales. Ya se empieza a manejar a la iglesia no solo como un negocio familiar, sino como un negocio empresarial, ya corporativo. Esto es la misma tragedia, ya sea negocio familiar o negocio corporativo. Y obviamente el negocio corporativo es la familia la que lo está manejando. Y esto viene de la necedad y de la incredulidad de ver las cosas espirituales y empezar a ver las cosas terrenalmente. Ya había pasado, siempre ha pasado esto, desde los fariseos, los saduceos, todo esto. Pero después del pacto, cuando se consolida ya el pacto de la gracia, empieza a suceder esto. En el capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, amados hermanos. Perdón. Disculpen, hermanos, tenemos una pequeña ahí como garraspera. Primera de Corintios, capítulo 3. Voy a hidratarme un poquito la garganta. Denme un segundo. Aquí estamos. Listo, ya. Perdón, ahora sí. Capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aunque sois carnales,
Pues hablando entre vosotros, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Quién concedió? El Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, que es el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá sus recompensas conforme a su labor. Pero nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que tu arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento uno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, como está pasando ahora. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, toda la iglesia, santo es. Nadie puede edificar otro fundamento sobre la iglesia, porque recibirá pérdida. Y nadie puede atribuirse ser el dueño de la iglesia. Nadie, nadie. Nadie, porque ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es el pastor fulano? ¿Quién es el pastor perengano? ¿Quién es tal institución? ¿Quién es tal nombre, ya como nombre de empresa moral, ¿no? Porque ahora se acostumbran los ministerios, ¿no? Kerkris, Calvary, bueno, no voy a decir los nombres completos para no que me cobren derecho de autor. Todos esos nombres ya están patentados y me van a cobrar derecho ¿cómo le dicen? Derechos reservados, copyright, ¿no? Como mencioné esos versículos, esas propagandas. Lamentablemente sí, ya son nombres comerciales. ¿Dónde vas? No, voy a la iglesia tal, Fuentes de Agua Bendita, ¿no? O al ministerio Hercross. Ay, no me. Sí, ahora traes tu playera, ¿no? Y tu escudo acá. Bueno, tu sello en la frente y en el brazo. Y lamentablemente dice, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Nada. Son simplemente servidores por medio de los cuales el Señor está obrando. Por medio de los cuales no son los que están generando la gracia, sino son servidores por medio de los cuales está operando el Señor. Y deja muy en claro que esto lo concede el Señor, lo dio el Señor a cada uno. Por eso Él constituyó pastores que sabe que le tenemos primeramente que dar la gloria al Señor y saber que somos administradores. Y es necesario que esos administradores seamos hallados fieles, dice la palabra, que sea hallado fiel, que sea hallado leal al Señor, dándole la gloria a Él. Y lamentablemente, amados hermanos, dice que muchos se pierden, ¿verdad?, en esa vanagloria, no creyendo realmente en el Señor. Bueno, continuemos. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el que da el crecimiento, el que está haciendo crecer la iglesia, el que está fomentando la gracia, es el Señor. Cara, uno recibirá su recompensa, nada más, pero no es el dueño. Por eso tiene que ver cómo está edificando, porque va a venir la prueba, y si nada más anduvo en la vanagloria de la vida, pues aquellas personas que lo escucharon no se van a salvar. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo, Pablo, Timoteo, y de lo que enseñas, porque de esta manera te salvarás tú y los que te oyeron. Entonces, ¿cómo se ha corrompido eso? Se ha corrompido, amados hermanos, que muchas personas piensan que la obra la han hecho ellos. Piensan que la obra la han hecho ellos y que eso les da un derecho, una preeminencia sobre los demás. Y esto vimos que bíblicamente no es cierto. Un pastor, ¿verdad?, trabaja
con su esposa, sus hijos, sufre el ministerio, sufre situaciones, pero eso no le da derecho a enseñorearse de la congregación y no le da derecho a envanecerse y aferrarse al título de administrador. ¿Qué está pasando? Muchas personas empiezan sus ministerios, empiezan ahí de cero, ¿no? Crece la congregación, pasan los años, se muere el pastor y a la hora de elegir quién va a ver, ahora sí que seguir este trabajo, ponen a la esposa, porque la esposa dice, no, yo también sufrí el evangelio, tengo derecho, o pongo a mis hijos. Amados, o sea, ¿cómo va a ser esto? Para empezar, una mujer no es llamada a ese ministerio. Y si ya laboró haciendo ayuda idónea, el Señor le dará su recompensa, le dará su recompensa gloriosa, pero no puede aferrarse a tomar una justicia propia diciendo que yo sufrí y yo empecé de cero con mi esposo hombro a hombro. ¿Y cómo esta iglesia se la va a quedar otro? Pues es que la iglesia no es de ti ni de tu esposo, es del Señor y Él decide quién la administra. Y todos tenemos que decir amén. Claro que va a haber pues una bonita honra para la viuda del pastor y en ese caso pues se le podrá apoyar, ¿no? Como un acuerdo santo y una justicia. Bueno, la hermana trabajó, no vamos a olvidarla, vamos a darle, ¿no? Pues sí, un reconocimiento justo, ¿no? No vanaglorioso, ni decir ella es la dueña de la iglesia, porque eso no puede ser. Ha pasado así, se muere el pastor y ponen a la pastora. Vamos, eso no es, o sea, ¿de dónde es eso? De entrada ni siquiera se fijan si la mujer tiene, o sea, vaya, si eso es bíblico. Claro que no es bíblico, pero ya ese es un afán. Acuérdense que esto se da en las doctrinas cananeas de los pentecostales, de los carismáticos, de los romanos. Y lamentablemente, amados, esto es una costumbre ya que se ha hecho ley. Y ya saben que se muere el esposo, la esposa va a ser la pastora. Porque ella tiene el derecho y la preeminencia. No es cierto, la preeminencia la tiene el Señor. Y eso, y después, pues el hijo, ¿no? El hijo, ahora el hijo del pastor, ahora es el pastor, aunque el muchacho no tenga ni los más mínimos requisitos para ser un pastor, es más, ni cristiano es, en algunos casos ni cristianos son, y ahí los ponen porque trae la unción y porque habla igual que el papá, y porque, amados, esto no es una empresa humana, esto es la iglesia del Señor y en ninguna parte dice que el ministerio pastoral se hereda de generación en generación. No, amados hermanos, son dones que el Señor mismo constituye y Él elige a quien quiere. Y no porque yo sea pastor, mi hijo va a ser pastor. Él será lo que el Señor quiera que él sea, ¿verdad? Yo lo primero que lo tengo que educar es para que tenga la oportunidad de ser salvo, de ser cristiano, de que tenga la palabra. Y lo primero que yo me interesa que él sea es que él sea un buen hijo de Dios. Y ya donde el Señor lo quiera llamar, gloria a Dios. Donde el Señor lo quiera llamar, gloria al Señor. Y no tiene que ser mi hijo. Hay muchos niños en la congregación, muchos niños. Y si en eso se levanta un pastor, yo voy a decir amén. Y unos jóvenes, y ya el día que el Señor me llame, de esos jóvenes, un joven es llamado al servicio pastoral para llevar la iglesia del Señor, vamos a decir todos amén, porque es el Señor quien elige, constituye y da los dones irrefutables, amados hermanos. Los dones se tienen que probar. No es, a ver, ¿quién tiene más canas? Él va a ser el pastor. No necesariamente. ¿A quién el Señor elige, amados hermanos? ¿Quién tiene los dones? ¿Quién tiene la capacidad? Hay requisitos muy bien marcados, amados, acerca de quién tiene que tomar el lugar. Y no es porque cuando muera el pastor, ¿no? Va a llegar un momento en que tendrá que, se le acabará la fuerza o partirá con el Señor, o puede ser que también los requisitos o sea, ya nos estén dando como debe de ser, o simplemente parecía que los tenía, pero a la mera hora no, y cuando nos dimos cuenta que no eran los requisitos bien, pues gloria a Dios por lo que sirvió, pero debe de levantarse otro que sí tenga los requisitos íntegros, más íntegros, y esto debe ser así. Lamentablemente también, esta inercia de ver la iglesia como un negocio o una empresa familiar, es que uno piensa que la esposa y los hijos tienen el derecho, porque nosotros estamos administrando. No, amados hermanos, nadie tiene el derecho, porque el dueño es el Señor. Yo me acuerdo que mi abuelo materno, ¿verdad? El papá de mi mamá,
trabajaba sirviendo en un edificio y él hacía el aseo y estaba en la puerta, era conserje. Y nosotros pues de repente íbamos de visita y llegaba toda la bola de nietos. Mi abuelo tenía las llaves de todo el edificio, entonces no cabíamos en las recámaras, era una casa pequeña, y agarrábamos las cobijas, las colchonetas, y había mi abuelo el pasillo, ¿verdad? Un pasillo de los despachos, y en el pasillo tendida toda toda la prole, ¿no? Y hay cosas que uno dice, bueno, yo aquí sirvo, ¿no? Y hace así como que, ay, ¿no? Eh, no debería de ser, ¿no? Pero sin embargo, teníamos que tener todo con cuidado, ¿eh? Teníamos que limpiar y que no quede huella, y luego si olía a pies, pues a quitar todo eso, porque pues, no debía haber rastro, porque no era una cosa legal, ¿no? Y bueno, pues en algunas cosas así sucede en el mundo, pero en la iglesia no debe ser así. En la iglesia no tenemos ese derecho, amados hermanos. Un cajero de banco, amados, maneja mucho dinero, ¿eh? Maneja mucho dinero, pero no porque maneje mucho dinero va a hacer uso del dinero, va a decir, ay, voy a agarrar de la caja del banco aquí para irme a comer y voy a pagar de aquí y luego los recupero. Eso no puede ser, amados hermanos. Ni en el mundo se permite, menos en las cosas celestiales. Nosotros, amados, tenemos que ser buenos administradores, fieles, santos, temerosos de Dios y saber que todo es del Señor, la iglesia es del Señor. Y ven lo que dice Pedro, primera de Pedro capítulo 5. Hemos visto, se muere el pastor, ponen a la mujer de pastora, que ya es una barra basada, ya desde ahí ya todo está mal. En lo que crece el hijo, porque el hijo anda acá en el mundo y no sabe ni cuál es su mano derecha ni su izquierda, pero esperan a que crezca y que tenga, y luego lo ponen como pastor, como apóstol, pues, ¿no? O sea, amados, qué insensatez, ¿no? Y esto se da mucho en las doctrinas carismáticas, lo hemos dicho antes, y se permea hacia muchos lugares, ¿no? Que el pastor decide, ¿no? Quién va a ser, ¿no? Como candidato político destapa a su candidato, que él lo va a poner en el ministerio porque es su cuatacho, aunque no tenga los requisitos de diácono, por ejemplo, o vamos a levantar al diácono porque él me hace mucho caso, se lleva muy bien conmigo, y aunque no tenga requisitos, eso no puede ser, porque la iglesia es santa, amados hermanos, la iglesia es santa. Y dice Primera de Pedro, capítulo 5, dice, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, decía Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona incorruptible de gloria. Varias cosas dice aquí, amados hermanos. Uno debe de ejercer el ministerio voluntariamente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que por un deseo propio, nadie me está obligando. Y sí pasa así de que, oye hijo, fíjate que yo ya no puedo ser pastor, ahora tú vas a ser pastor. Ay papá, pues yo no quiero. No, tienes que hacerlo porque es la tradición familiar y hemos sido tu abuelo y yo esta congregación y de generaciones, ahora tú tienes que ser pastor. No, pero yo no quiero. No, pero dos quien se va a quedar con esa, y ahí lo obliga. Y ahí lo persuade y bueno, yo no quería ser pastor. Ya luego le voy agarrando cariño a la vanagloria y ya me gustó, pero no, debe ser algo que nace del corazón, porque cuando viene el sufrimiento, cuando viene el padecimiento, dice la palabra que el pastor da la vida por las ovejas. Y el obrero sale corriendo, el obrero va a salir corriendo cuando empiecen a venir la persecución, y ahí se va a ver quién realmente es pastor sobre la iglesia del Señor. ¿Quién realmente es pastor constituido por Cristo? ¿Quién se queda? ¿Quién da la cara? ¿Quién dice hay que morir por los hermanos? Hay que dar la vida por los hermanos.
Y no que yo me acuerdo, un falso maestro, ¿verdad? Un falso maestro que yo tenía, pues estaba en estas doctrinas de la Santa Muerte, estas doctrinas paganas, ¿no? Esa brujería. Y este varón, ¿cómo le tenía miedo a eso? Porque decían que le iba a caer el embrujo al pastor, imagínense. Y él no se atrevía a ir a quitar los altares porque empezaron a llegar las personas, una célula de esa organización falsa, era una señora que era la que enseñaba a 6 mujeres más, y la señora cayó en cama, fue reprendida severamente por el Señor, y ella entendió que estaba pecando y que no podía más. Los doctores no sabían qué tenía, ella estaba casi al borde de la muerte y nadie le atinaba. Entonces ella le dijo a sus secuazas, a sus discípulas, le dijo, busquen a Dios porque esto de la muerte no deja nada bueno, y les recomienda. Entonces llega una y llega a la congregación y nos cuenta el testimonio y le dice al falso maestro, y el falso maestro ahí le dice, quiero que vaya a mi casa a quitar el altar, yo quiero salirme de eso. Pero fíjese que le está yendo muy mal. Y el falso maestro agarra y dice, yo no puedo, pero ahí está el pastor Elías, que vaya él, ¿no? Y ahí me mandaban a mí porque el otro tenía miedo, literal, ¿eh? Y ahí vamos nosotros como los cazafantasmas, con nuestro martillo, con la bolsa, ya saben, y llegamos donde estaba ese altar y con el martillo rompíamos todo eso, lo echábamos a la bolsa de basura, ¿no? Y orábamos, predicamos la palabra. Y así fuimos con todas hasta que llegamos con la mera mera, que bueno, ahí desmantelamos todo un cuartito, ¿verdad? Que había de todo, hasta huesos humanos y de todo eso agarramos, la Biblia del diablo, todo eso la quemamos, la rompimos, hicimos polvo con el martillo, todas esas figuras, y lo echamos, sacamos como 4 bolsas de basura, y bueno, lo sorprendente fue que esta persona, pues terminó clamando al Señor, ¿no? Clamando al Señor, terminó pidiendo perdón de rodillas, ¿no? Literal, clamando, y el Señor la salvó para la gloria de Dios. La salvó, lo último que supimos, que se había ido a Chiapas, ahí al pueblo de su parentela, y seguía buscando del Señor. Y bueno, todo eso para la gloria de Dios. Pero hay gente que tiene miedo, ¿no? Tiene miedo y manda a otro, ¿no? Manda a otro porque corre, no da la vida, ¿no? Dice, yo soy el pastor, yo voy a ir personalmente a enfrentar a esas cosas, y les voy a decir, no le tengan miedo, esas cosas no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Pero como no tenía el don, era simplemente un administrador falso, vanaglorioso, que seguía únicamente, quería la ganancia deshonesta, en esas cosas corría, tenía miedo, y así hacen muchos, amados hermanos, así hacen muchos. Y así van a ser también las falsas pastoras, ¿verdad? Y los hijos que están heredando el caciquismo de los ministerios, que ya son caciques, ya a la hora de la verdad salen corriendo. Y dice Pablo, pero el apóstol Pedro dice que tiene que ser algo voluntario, que por voluntad tú entregues la vida por las ovejas, que nadie te obligue, por voluntad propia, por el Espíritu de Dios, obviamente, que ha regenerado nuestro corazón como este don, vamos a dar la vida. Y aunque Pablo no lo pone como requisito cuando habla a Timoteo, ya está implícito que en cuanto a Cristo nos ha dado este ministerio, uno está dispuesto a eso, amados hermanos, a dar la vida por el Señor, por las ovejas, ¿verdad? Por la familia, y así debe de ser. Y así debe ser. ¿Quién cuidará de nuestros hijos? El Señor, ¿no? Somos prudentes a cierto punto, pero sabemos dónde está nuestro llamado. Y luego dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, ¿verdad? No por amor al mundo, sino como un ánimo santo, un ánimo pronto, verdadero. No para ver qué voy a ganar, no por a ver cuánto va a ser la gran comisión, ¿verdad? Porque unos le dicen de la gran comisión, y en vez de pensar en el evangelio, piensan en cuál va a ser la comisión que se van a ganar. Y esto, amados hermanos, por eso viene esta falsedad de estos hombres impíos que están viendo la piedad como fuente de ganancia, y que mantienen una fuerza familiar, que quieren ellos tener el control, y ponen a sus hijos, ponen a su esposa, ponen a su parentela de más confianza en lugares que solamente le corresponden a los siervos llamados por el Señor. Pero obviamente, como no es la iglesia del Señor, hacen lo que quieren. En la iglesia del Señor, en la verdadera iglesia del Señor, el Señor mismo es el que constituye, Él mismo pone, Él mismo administra, Él mismo hace la iglesia. Entonces, vemos una congregación que están haciendo esto, que el pastor pecó y ahora el hijo también lo ponen de pastor. Hay que salir de ahí. Había una congregación en Huatusco,
una falsa congregación. El pastor cayó en adulterio, ¿verdad? Y ponen al hijo del pastor, ¿y qué creen? El hijo del pastor también cae en adulterio. Y ahorita, hoy en día, no sé qué esté pasando hoy en día, pero pusieron al otro hijo del pastor. O sea, ya había el papá, el hermano mayor y ahora el hermano menor está ahí gobernando la congregación. Amados hermanos, de verdad hay que reírse para no llorar. Y eso es algo que estamos palpando, que nadie, o sea, que está aquí a la vuelta de la esquina. Y muchos hermanos de ahí salieron. Y qué tremendo que esté pasando esto. Y nosotros a veces cerramos nuestros ojos porque no queremos darnos cuenta de esa verdad, pero es una realidad que está pasando. Se están manejando muchas congregaciones como negocios familiares, simplemente por la vanagloria de los hombres y lo que dice aquí, por la ganancia deshonesta. Y lo más tremendo, ¿y qué es lo que promueve esta falsedad? Y no solamente en los pentecostales, también hasta en los reformados, los presbiterianos, los bautistas, viene el versículo 3, perdón. No como teniendo señorío, ¿verdad? Sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de humildad, de fe, de pureza, de amor. Y esto, el señorío, es el otro problema. Tal vez más que el dinero, lo que vanagloria a los hombres es el señorío, el sentir la preeminencia. Y esto es algo que Satanás le está dando al hombre para corromperlo, la preeminencia. Pero la preeminencia es del Señor. No hay ninguna honra humana con ser un pastor de una congregación. No hay ninguna honra humana. Si lo vemos por el lado humano, puede ser, como decía el apóstol Pablo, somos hasta viles, perseguidos, considerados inmundos por los demás. En el mundo no hay una honra y muchos sí lo ven así. No, él empezó en la iglesia de cero y ahora es pastor. O sea, y eso que no es una vanagloria, no es como decir tú empezaste en una empresa de barrendero y ahora eres gerente. No es así con esos ojos terrenales como lo tenemos que ver, porque mucha gente se corrompe por el señorío, por el señorío. Dice, ustedes no van a querer que les digan maestro, que les digan rabí, que quiere decir maestro. Ustedes no, los fariseos sí, ellos se sientan hasta adelante, ponen sus túnicas y ellos sí, maestro, ¿no? Como dicen, dígame licenciado, licenciado, gracias, muchas gracias, ¿no? Como el Chapulín Colorado. Y así son, eso parece una parodia, pero es la verdad, hay gente que le gusta que le digas así. Yo hablé con un hombre por teléfono, con un hombre de esos que me llamó un día, ¿no? A causa de una persona que había llegado a la iglesia, ella me lo recomendaba, y me habla, me dice, soy el no sé qué, me dice un título eh, muy pomposo, y yo le digo, ah, sí, hermano, no, soy me dijo presbítero o algo así me dice, soy el tal fulano de tal. Sí, perdón, hermano. No. Yo sabía, le iba a decir, no le iba a decir su título, pero le tienes que decir así, por su título nobiliario. Un falso maestro, y ahí acabamos exhortándolo, y no, una telenovela eso. Pero así llega la gente, no, dígame usted pastor. Hermano, no, yo soy el pastor fulano. Bueno, si lo vas a hacer como una forma también de enseñar un respeto hacia el Señor y lo que ha constituido, bueno, pero por un muchacho irreverente vale, hermano, a ver, hijo, aprende a decir, soy el pastor, por favor. Es muy diferente a que ya sea para que respire el ego, ¿no? Y me recuerden quién soy, nomás, hermanos, ¿quiénes somos en el Señor? Nada, menos que nada. Simples esclavos, ¿verdad? ¿Qué honra tenía José como esclavo? Ninguna. En el mundo ninguna, solamente la que el Señor le daba. Él la llama gracia. Pero de eso que se enseñoreara, tuvo la humildad para decir no a la mujer de Potifar. Y él dijo, el Señor me ha dado que confianza sobre toda su casa, mas no sobre usted, ¿no? Yo no puedo tomar a su mujer, que esto sería grande pecado contra el Señor. Había límites. Que había límites con temor. A una persona que no tiene el señorío es a la que se le confía. Pero las personas que buscan el señorío son las que el Señor desecha y aparta. Por eso un requisito para pastores es no tener avaricia y no buscar la vanagloria humana. Porque todo esto viene a causa, amados, de que muchos pastores se enseñorean y no quieren soltar ese señorío. Parecen caciques. Yo así escuché a decir una persona acerca de un falso maestro que decía, es que tu pastor parece cacique.
porque viene, se enseñorea, demanda con la bandera de que es pastor, y eso era verdad. Y de ahí aprendimos, ¿no? Efectivamente, es lo que dice la palabra. Hay gente que parece un cacique, se enseñorea a tal grado en la iglesia que literalmente su palabra, la gente la ve como palabra de Dios, como voz de Dios. Bueno, no vayamos muy lejos, ahí está el inicuo, ¿verdad? La sombra del inicuo que está ahí en la ciudad de los siete montes, y que todo lo que dice, uff, ¿no? Y así le ha dado su reino y así le ha dado su autoridad a otras hijas de la gran ramera que también en sus propios reinos imitan esta misma figura, y les gusta que le digan rabí, y le gusta que le digan maestro, le digan apóstol, y él se enseñorea sobre los hombres. Y ese es el mal que el Señor ha visto que decía el predicador, es el mal que he visto sobre la tierra, que los hombres se enseñorean de otros hombres para su propia perdición. Y lamentablemente, amados hermanos, el señorío, y no solamente a los pastores, cualquier ministerio, gente se enseñorea, se siente que no lo puede dominar todo, y ejerce los dones con esa majestad que ha sido robada de la gloria del Señor, y eso es un grande pecado. Y les digo que esto no solamente está entre los pentecostalistas, está en muchas figuras, normalmente viene de los Estados Unidos, que ellos han corrompido el evangelio poniendo técnicas de mercadotecnia y liderazgos así. Y viene el director de la empresa, ¿no? El pastor fulano, y hay que ponerle alfombra roja, rendirle pleitesía, decirle, besarle la mano, casi, casi, ¿eh? Y él no se junta con la chusma y solamente come con un saquito de los pastores, y con el pueblo no, y solamente no, y amados, y esto lo ven nuestros ojos, y todavía nosotros permitimos, toleramos esto y decimos, este es el gran poder de Dios. Y bien lo decía Pablo, y ustedes toleran a los necios siendo cuerdos, ¿por qué no hay la sensatez de decir esto no es del Señor? ¿Cómo puede un hombre enseñorearse de tal manera que ponga a su hijo en un ministerio clave? Ahora resulta que todos los hijos de los pastores tienen que tocar en la alabanza. Y amado, ¿dónde está en la palabra? Y el problema es que ya saben el dicho que se dice, hijo de pastor lo peor. Bueno, en el ámbito pentecostalista. Pero hay algo de cierto. Cuando estos hombres no son siervos del Señor y han sido corrompidos por la vanagloria, están sirviendo al Señor simplemente por ganancia deshonesta, por el señorío del llamado, por esas cosas terrenales, sus hijos se pierden totalmente, porque no reciben el ejemplo. Ellos ven en su casa la contradicción, son afectados por el papá o la mamá, que también, cuántas esposas están odiando el ministerio porque han sido esposas de pastores y se han frustrado en la ignorancia del evangelio, y han querido para sí una vida de princesas cuando el Señor les llama a la aflicción. Entonces se amargan, hacen berrinches, dañan al ministerio, mantienen su corazón fuera del Señor, y luego sus hijos se apartan, y luego el hijo ya no quiere saber absolutamente nada del evangelio. Hay que voltear a la mamá, hay que voltear al papá, hay que voltear a ver, hermana, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué su hijo no cree en el Señor? No, es responsabilidad de mi marido. Pues sí, pero también es responsabilidad suya. ¿Qué está pasando? Y ahí se va a ver la luz. Acuérdense que el Señor le dio a la mujer el don, la capacidad de ser maestra del bien, de enseñar a otras mujeres, y cuanto más a sus hijos. La responsabilidad de los hijos, son creyentes o no, obviamente generalmente es del papá, del pastor. Por eso tiene que tener sus hijos en sujeción, pero es una cosa muy sabia. Mucho tiene que ver la esposa, porque ella es la que puede ayudar, puede construir o de plano destruir. Una esposa mal atendida va a echar a perder a los hijos, y los hijos no van a querer saber nada del Señor, y se van a ir al mundo. Y de ahí que dicen los hijos en rebeldía e indisolución. ¿Qué es indisolución? Que no están fervorosos, que andan en el mundo. Ah, pero como soy hijo del pastor, respétenme. Como soy hijo del pastor, no, tengo también la sabiduría que heredé. Aquí no se hereda nada, amados hermanos. Aquí no se hereda nada. Aquí no porque seas el hijo del pastor, ya entonces tienes entendimiento. No. Aquí eso no vale, amados. Aquí eso no vale. Y esas vanaglorias, lamentablemente, son las que hacen que los hijos tengan una falsa confianza, y que las esposas del pastor tengan una falsa confianza, de decir, nosotros administramos, yo puedo hacer lo que quiera. No.
No es que administramos y puedo hacer lo que quiera. Al contrario, tenemos que ser, como administradores, ser hallados fieles y ser, aquí somos peor que nada, aquí desde abajo, dar ejemplo. Si no queremos que los hermanos corrompan las cosas santas, nosotros como familia pastoral también tenemos que exagerar en no corromper nada, ni siquiera tomar una pluma, un lápiz que, que, que no sea autorizado por el Señor. Y así debe de ser, amados hermanos, así debe de ser. Así debe de ser. Eh, Lamentablemente, amados, muchos hacen justicia con su propia mano, ¿verdad? A ver, eh, se juntó aquí para el Señor. Sí, bueno, pues yo soy administrador del Señor, agarro como sea, sin dar cuentas, sin dar responsabilidad a cabo, yo decido qué hago con eso, porque el Señor me puso. No, amados hermanos, el viviente que me ve, decía la sierva de Sara, el viviente que me ve, la mamá de Ismael decía. La sierva egipcia, se me olvidó ahorita su nombre, decía, el viviente que me ve. El Señor todo lo ve, amados hermanos, el Señor todo lo ve. Nosotros administramos delante de Dios y de los hombres, también damos cuentas delante de los hombres con gran celo, porque el Señor lo ve, Él ve si nos estamos comiendo un chicle de más, con jactancia, sin pedírselo al Señor, delante de los hermanos estén de acuerdo, porque la iglesia es del Señor. Y el Señor pone paz y da testimonio en común acuerdo de las cosas que se han dado como gracia a la iglesia. Y por eso, amados hermanos, no se tomamos todas las decisiones nosotros como pastores. Hay un grupo de hermanos que se les pide un consejo para que sea el Señor a través de su iglesia la que ratifique el discernimiento de las actividades y de las cosas que se han de hacer. Pero de eso, no, yo aquí soy el pastor y decido esto y decido el otro. No, eso no dice en ningún lado. Uno dice la palabra que administra con fidelidad y reprende, exhorta con buen ejemplo, defiende con celo las cosas santas, pero de eso a enseñorearse como un cacique con señorío sobre los que están a vuestro cuidado es un grande pecado, amados hermanos, y es a lo que no mandó el Señor esto. Y lamentablemente ese señorío ha sido la causa de que las iglesias se vuelvan negocios familiares. Aclaro, no solamente pasa en las iglesias pentecostalistas, pasa en casi todas las congregaciones. Este es un problema que está latente, amados hermanos, y no te sorprenda que en tus ojos, o sea, hay que cuidar mucho esto, y yo soy el primero que tengo que dejarme auditar, porque esto lamentablemente es una levadura que se ha metido en la mente humana, sea la denominación de donde sea. De repente se nos olvida que estamos siendo consolidados por el Señor, y hay muchos que efectivamente no tienen esta fe. Nosotros tenemos que ser sabios y escudriñar, no decir, no, esto es una cosa pentecostal. No. Le puede pasar a cualquiera, amados hermanos. La iglesia como negocio familiar ya no es una cosa únicamente que está pasando en las doctrinas leudadas de los cananeos, carismatismo cananeo. Esto pasa en todos lados, porque este llamado se corrompe muy fácilmente con la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Y cada siervo que es constituido, donde quiera que sea, bajo las convicciones doctrinales de la Escritura, que cada iglesia local que ha constituido un siervo, lo primero que debe de checar es que sea conforme a la palabra y que no haya estas características de señorío. Y que también su familia, también hay que revisar su corazón, porque uno dice, a ver, vamos a ver los frutos del pastor, sí, pero también ve el fruto de la familia, porque ahí está la situación. A esto hay que poner ojo, amados hermanos, es muy importante porque nosotros tenemos que estar constituidos en el Señor, y donde algo no esté conforme al Señor, entonces está débil. Entonces hay una puerta, una grieta sobre el muro. Hay una grieta, y esa grieta hay que trabajar para cerrarla, hay que exhortar, a ver, hermano, ¿qué está pasando? Bueno, se tiene que trabajar, se tiene que exhortar. No podemos cerrarnos neciamente nuestros ojos y decir, no, todo está bien, el pastor Elías no puede fallar, no creo que él, no, amado hermano, claro que podemos fallar y debemos de hacerlo. A ver, ¿cómo está la esposa del pastor Elías?
No, pues está la cosa fea. Bueno, a ver, hay que exhortar al hermano. Hay que ver que realmente ponga en orden su casa. Nosotros podemos tener esas debilidades, pero la clave está en cómo sales adelante, cómo gobiernas el problema, cómo gobiernas tu casa, cómo llega ese oficio a salir adelante de cierto o tal problema. Los problemas los vamos a tener, las debilidades humanas están ahí. El detalle es que tú ves el don en cómo sales adelante. Si luchas legítimamente o metes los problemas abajo de la alfombra con tal de que vean que tienes el llamado, o reconoces realmente o cómo es que enfrentas la situación. Ahí es donde se ve el verdadero don del Señor. Y todos tenemos que estar auditados, nuestros hijos, ¿no? En este caso yo, la verdad, mis hijos están pequeños. Mis hijos están pequeños, ¿verdad? Hacemos lo posible para educarlos conforme a la gracia, pero se va a ver conforme vayan creciendo si realmente están en disolución, o sea, diluidos, o se ponen en rebeldía, y ahí se va a ver realmente, ya se va a ver, a ver, vamos a ver el pastor, si realmente los demás requisitos los tiene, vamos a ver, faltan sus hijos, vamos a esperar. Ahí vienen ya creciendo, ¿cómo va la cosa? Vamos supervisando, pues no vaya a ser que en X o Y momento el hijo mayor quiera irse al mundo, entonces, pastor, aquí está, ¿qué está pasando acá? Hay que checar bien, ¿no, hermano? Es que la verdad, a ver, hermano, échele ganas porque aquí, ¿no? A ver, clámele al Señor, o se va a ver realmente quién. O si no, pues, mire, hermano, pues muchas gracias, ¿no? Nos ha dado un buen servicio, pero pues aquí vemos que necesitamos poner a otro que realmente tenga el oficio y el don bien cimentado. Esto no es algo fácil, amados hermanos. ¿No crees que los obreros están saliendo de la escuela como salen los maestros, ¿no? Que cada día se gradúan 10,000 graduados? Muy neciamente hacen esos hombres que dicen, no, nosotros estamos formando pastores y tantos por generación. Y, hermanos, eso no es así. Aquí es el Espíritu de Dios quien hace los obreros, y hay que rogar a los obreros, y en verdad un obrero así al 100%, ay, no está tan sencillo, amados hermanos. Se puede, y hay que anhelarlo, pero lo quiero decir que es algo que no se da luego, que es un trabajo generacional. Por eso no es tan fácil así nada más de que el pastor se muere y ponga a su hijo de pastor, y el hijo en verdad ni ha sido formado por el Señor ni nada, y dice un requisito es que no sea un neófito, que no sea un experto, un recién convertido, porque se puede envanecer, y hay muchas cosas que hay que analizar, amados, en esta enseñanza, pero sí hay que entender que lamentablemente un reflejo en la administración de la iglesia por parte de los hombres está en enseñorearse y en ganancias deshonestas, y aferrarse a que la iglesia es un negocio familiar, y empiezan a corromper, piensan que tienen la preeminencia sobre la iglesia, y esto es el engaño. ¿Quién tiene la preeminencia? Cristo. La preeminencia no la tiene el pastor y su familia, la preeminencia la tiene Cristo. El pastor y su familia simplemente tienen una pequeña honra que tenemos que cuidar con mucha humildad, y dar ejemplo de esa humildad y ejercer ese llamado con responsabilidad, con mucho celo. Pero no tenemos ninguna preeminencia, porque la preeminencia la tiene el Señor. Y sí, dice la palabra que hay que honrar, tener por doble honor a quien nos preside, ¿no? Sujetados a vuestros pastores, y pues como todo, un amor, un respeto pues a los que sirven, al pastor, a su esposa, a sus hijos, pero de eso a que también tengan una preeminencia y la primera dama de la congregación, la esposa del pastor. Amados hermanos, eso no existe. No hay primera dama, no hay primera dama, no hay primera dama en la iglesia de Cristo. No hay primera dama. Una hermana madura, claro, madura, de buen testimonio, que enseña a las demás mujeres a amar a sus esposos y sus hijos, que enseña a las demás hermanas cómo llevar el ministerio, cómo amar, cómo morir a la carne, cómo humillarse. Eso no tiene que ser a fuerza la esposa del pastor, debería de ser la esposa del pastor. Pero esto, amados hermanos, también es algo que se va formando con el tiempo. Por eso la palabra funciona con el oficio pastoral en el varón. Y eso es suficiente, ahí funciona perfectamente. Claro que la mujer es una gran ayuda, y sin esa ayuda el varón no va a poder desarrollar esos dones. Y esto es una gracia de Cristo, por eso son una sola carne.
Por eso se asocia, que el pastor va bien, pues su esposa se asocia como una mujer de Dios. Pero eso es un proceso que va creciendo y que va formando el Señor. Por eso dice, tiene que gobernar bien su casa y no ver su casa como una empresa familiar, con un señorío, con una vanagloria, porque entonces ese hombre no es del Señor. Y aléjate de ahí, porque también va a corromper a su esposa, va a corromper a sus hijos, y sus hijos los va a poner que lleven la preeminencia. ¿No? ¿Por qué va a llevar la preeminencia? Si hay otros muchachos que tocan mejor la guitarra, que tocan mejor la alabanza, que ellos pasen. Y si el hijo no cumple el requisito, que haga otra cosa. Para algo el Señor le dará un don especial, no fuerza tener lugares de preeminencia. No hay lugares de preeminencia en la congregación para empezar. Y lamentablemente a veces se han puesto así. En toda la preeminencia es del Señor, amados hermanos. Y a quien Él le quiera otorgar alguna gracia, alguna honra, es otra cosa. Pero todos los servicios deben darse con toda humildad, sin señorío, sin vanagloria, sin jactancia, porque eso es lo que manda el Señor. Entonces, amados, qué triste que estemos viendo iglesias como negocios familiares, cuando eso es una aberración, es una tragedia que solamente está trayendo disolución, está trayendo problemas y está trayendo tropiezo a la doctrina de Cristo. Bueno, amados hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Él es el que nos ayuda. Ya se nos terminó el tiempo. Vamos a orar. Ya nos pasamos, amados, unos minutos. Vamos a orar para darle la gloria al Señor y enviamos los saludos, porque esto es bueno y agradable delante de Él. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a entender, Señor, que tu iglesia es santa, que tú eres la cabeza de la iglesia, que tú eres el Salvador, que tú eres el que da el crecimiento, que tú eres el que hace todo. Los hombres solamente somos administradores, servidores, por los cuales tú haces las cosas, pero tú eres el Señor y Dios. Ayúdanos, Señor, a discernir esta enseñanza conforme a tu palabra, a poner atención en todos estos lugares, Señor, donde se está cayendo en esos errores, para que se puedan corregir, se pueda llamar al arrepentimiento, se pueda cuestionar con humildad. Ayúdanos, Señor, ten misericordia. No nos abandones, Padre bendito. Fortalécenos, Señor, para que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea fortalecido, Señor, en nuestras vidas, para que tú seas el único que tenga la preeminencia en todo, Señor. Gracias por esta enseñanza. Te pedimos que tú nos permitas seguir adelante en esos estudios y que nos muestres todas las cosas según la gracia de tu santidad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues le damos la gloria al Señor y vamos a enviar algunos saludos, ¿verdad? Vamos a enviar algunos saludos. Iniciando por acá arriba, vamos a ver por nuestro amado hermano Beto. Un abrazo muy grande, amado hermano, él y su esposa, sus hijos. Un saludo hasta Lima, Perú. Otro abrazo igual de grande a nuestros hermanos Cres y Pati en la Ciudad de México. Un abrazo grande, hermanos. Nuestro amado hermano Luis allá en Lima, Perú, el distrito de Comas. Un saludo muy grande. Una alegría estar en comunión por este medio. Nuestros hermanos Josué Iney, ¿verdad? Josué Iney, un saludo muy grande. Nuestra hermanita Nayeli Arroyo, caray, perdón, hermana, no la vi del principio, hermana Nayeli desde Playa del Carmen, un abrazo grande, un gran testimonio de perseverancia para la gloria del Señor. Nuestra hermanita Nayeli, que ya algunos años se ha caminado con gran fidelidad, de verdad, contra la corriente, y es un gozo, hermana, ver que se ha perseverado en el camino de la gracia en condiciones adversas, y esto también nos alienta y nos motiva como un testimonio de ver la mano del Señor en nuestras vidas. Siga adelante, hermanita, gracias a Dios. Un saludo muy grande a la hermana Nayeli Arroyo de allá de Playa del Carmen, Quintana Roo. Un saludo a nuestra hermanita Michelle, un saludo a nuestra hermana Michelle. Gloria al Señor por su vida. Saludamos a la hermanita hasta allá, hasta Boca del Monte, Veracruz. Una bendición para toda su familia. Nuestra hermanita Jackie aquí de Córdoba, Veracruz. Nuestra hermana Jackie, la verdad, una bendición su vida, nuestra hermana. Gracias por los saludos. Hermana, bendiciones. También un saludo muy grande para nuestra hermanita Yalid. Yalid aquí en Fortín de las Flores, cerca de aquí de Córdoba. Un saludo grande, hermanita Yalid. Siga adelante en la gracia de Cristo. Nuestra hermana Irma Lara en Playa del Carmen, su esposo Isaac. Un saludo, amados hermanos.
hasta Playa del Carmen, Quintana Roo. Qué alegría saludarlos. También un saludo muy grande para los hermanos Eduardo y Cheli, aquí en Córdoba, Veracruz, los jóvenes también con mucha devoción al Señor. Nuestra hermanita Fátima, Valerio, qué alegría, hija, qué gozo me da verte aquí, ¿verdad? Escuchando la enseñanza. Gloria a Dios, hija, Dios te siga fortaleciendo, te siga llevando al camino de la gracia, en todo arrepentimiento, en toda santidad. Gracias, hija, una joven de muy corta edad, pero con mucho amor al Señor, muy dispuesta a la reprensión, a ser guiada por la gracia de Cristo, así que le damos la gloria al Señor por esta juventud consagrada a Cristo. Un saludo a nuestra hermana y mi esposa Grisel, que le mandamos saludos hasta el otro lado de la casa, donde nos está escuchando, haciendo los quehaceres y escuchando la transmisión. Le mandamos un saludo aquí en Córdoba, Veracruz, a nuestra amada hermana Grisel, mi esposa amada. Nuestra hermana Gina Lara, allá en la región de Capilla, Veracruz. Un saludo grande, hermana Gina, gracias a Dios por seguir adelante en la gracia de Cristo. Nuestra hermanita Leti Blanco, allá en Huatusco, Veracruz. Un saludo grande, amada hermana Leti. Y también a nuestros hermanitos, qué bendición, nuestra hermana Beverly, nuestro hermano Cristian allá en Lima, ¿verdad? Un saludo grande, amados hermanos, hasta allá, qué alegría. Un saludo grande, amados hermanos. También otro saludo igual de grande, ¿verdad? Para nuestro hermano Cristian Guaraca, de allá en Lima, en el distrito de Comas o más allá de Comas, ¿verdad? Más allá, no me acuerdo qué distrito vive el hermano, sí sé que vive un poco lejos. Un saludo, amado hermano Cristian Guaraca. Nuestra hermana Lisbeth Silva, también un abrazo grande, una alegría también saludarla. Mi hermanita, ¿verdad? Mi hermanita amada en la sangre, en la fe, Ana Laura, ¿verdad? Allá en Cancún. Un abrazo grande, un saludo muy grande que nos está escuchando por allá. Y nuestra hermana Patti Cres, otros saludos para Patti Cres. Y nuestra hermana Michelle ya la saludamos. También a nuestra hermanita Irma y nuestra hermana Fátima, otro saludo. Y a nuestro hermano Cristian Guaraca, nuevamente los saludamos a todos, amados hermanos. Qué alegría, amados, que hayamos podido escuchar esta enseñanza, ¿verdad? Pues el Señor nos permita seguir caminando en la gracia del Señor. Hoy a las 8 de la noche tenemos nuestra reunión congregacional. Estará compartiendo la palabra nuestro amado hermano Cres. Y terminando la conexión de la videollamada, a las 10 de la noche vamos a continuar con nuestra enseñanza marital. En esta semana estamos hablando acerca de la aflicción en el matrimonio. Y si Dios nos presta vida, mañana a la 1 de la tarde continuamos con estos estudios para la gloria de Cristo. Amados hermanos, un grande abrazo, un saludo grande, que el Señor nos ayude a caminar en la gracia de Cristo para la gloria de su bendito nombre. Gracias, amados hermanos, bendiciones y paz en el Señor. Dios los bendiga, amados. Saludos también a los que nos están escuchando y no entraron con un perfil de Facebook. Un abrazo y un saludo también de grande. Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones a todos y paz en el Señor.